Hace un par de semanas os hablé de leyendas llenas de misterio que se cuentan en la ciudad de Vitoria. Bien, os comenté que no sería la única ciudad, y así es. Hoy nos vamos a Zaragoza, donde nos adentraremos en sus calles para contarte estas historias. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca, y aquí y ahora doy comienzo al podcast de esta semana. ¿Te unes? Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Por mito, entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación a la siguiente, y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. Pases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? No importa cuán despierto hayas sido, una vez te adentras en las sombras de esta región, ya no puedes permanecer ajeno a su influjo. Son palabras de Washington Irving en su obra La leyenda de Sleepy Hollow. Al igual que en la pequeña aldea cercana a Terrytown, Zaragoza también cuenta con sombras alimentadas a base de superstición. A continuación, os voy a relatar algunas de las principales historias de fenómenos paranormales y leyendas de Zaragoza. Os hablaré en primer lugar de la leyenda del duende. Las crónicas periodísticas del año 1937 cuentan que el 27 de septiembre unas sonoras carcajadas despertaron al vecindario del número 2 de la calle Gascón de Gótor. Nunca se supo el origen de tan eufóricas risas. El 15 de noviembre de ese mismo año, una joven asistente doméstica
se decidió a encender el horno de una de las viviendas del edificio. Para su sorpresa, cuando se dispuso a hacerlo, escuchó un fuerte lamento que terminó convirtiéndose en una diabólica voz que se dirigió a ella diciendo: «Por lo que más quieras, no enciendas, que me quemas». El acontecimiento recorrió el mundo entero, llenando artículos en la prensa internacional. La Policía Nacional se involucró en el proceso al máximo, aunque sin éxito. El duende seguía sin ser localizado y, por tanto, sin explicación racional al respecto. Cientos de curiosos se acercaban diariamente al edificio con la esperanza de escuchar esta misteriosa voz. Finalmente, el edificio fue demolido para evitar que el siniestro tono siguiera apareciendo en el bloque de viviendas. Sin embargo, las especulaciones y supersticiones no desaparecieron con el edificio. En la actualidad, en el terreno donde se levanta este edificio, se encuentran unos apartamentos que tienen el nombre de Edificio Duende. Si tiene nombre, existe. Ahora es el turno de la habitación 510. Hace unos años, Zaragoza contaba con un hotel de grandes dimensiones llamado Corona de Aragón. Era uno de los alojamientos más demandados de la capital aragonesa desde el año 1968, cuando fue abierto al público. Sin embargo, el 12 de julio de 1979 se produjo un gran incendio que terminó con la vida de 78 personas y dejó 113 heridos. A día de hoy, se tiene la certeza de que las llamas del Corona de Aragón fueron provocadas e intencionadas. Sin embargo, todavía se desconoce la autoría, siendo varias las tesis barajadas por las autoridades. La cadena de hoteles es la actual propietaria del edificio, donde también se encuentra ubicado un establecimiento hostelero. Y es aquí donde empiezan los fenómenos paranormales. Concretamente, hay testigos de que en la habitación 510 suceden acciones inexplicables, como luces que se encienden y apagan sin ningún motivo. A su vez, también hay personas que aseguran que sentían un calor y un desasosiego nada propios de la etapa del año en la que se alojaron. Sin embargo, las declaraciones más estremecedoras relatan oír llantos de niños durante la noche e incluso ver sombras corriendo por los pasillos del hotel. ¿Fenómenos paranormales? ¿Leyendas de Zaragoza? ¿O supersticiones? ¿Tú qué piensas? ¿Te vienes una noche conmigo? Si tiene nombre, existe. Otra leyenda es el ente de la Torre Nueva. Aunque no esté del todo claro que existan los fantasmas, sí que está comprobado que, en caso afirmativo, los hay de los más traviesos. Este es el caso del ente de la Torre Nueva, la cual ya está desaparecida en el panorama actual. Y es que una de las leyendas que giran en torno a la Torre Nueva afirma que un fantasma se dedicaba a atrasar las horas del reloj, haciendo sonar las campanas a horas que no correspondía. Hubo gente que llegó a considerar que el espíritu que rondaba por el campanario era el del tío Candiola, un ciudadano que ayudó a las tropas francesas a entrar en la metrópoli por túneles subterráneos. Sin embargo, no ha sido la única identidad asociada a este ente. También se ha especulado acerca de que estos fenómenos paranormales fueran provocados por otras almas atormentadas, tales como los asesinos de Pedro Arbués.
Si tiene nombre, existe. Un podcast de Blanca Alegre. Puedes escucharlo en iVoox, Podimo, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast, AdVoice y Amazon Podcast. Y recuerda, si tiene nombre, existe. No podíamos dejar pasar a Belchite. Os recuerdo y os animo a que echéis la vista atrás en el podcast y retoméis el podcast exclusivo que hice sobre Belchite. Ahí te cuento toda la historia con detalle, pero ahora te haré un resumen para ponerte en situación. Por si fueran pocas las penurias y aberraciones que sufrió este pueblo durante la Guerra Civil, en la actualidad también parece estar sufriendo una maldición. Resulta que debido a las atrocidades de la contienda, hay personas que aseguran oír llantos y lamentos por las calles del pueblo a altas horas de la madrugada. Se intuye que son de la gente fallecida en batalla. Es una de las más conocidas leyendas de Zaragoza. Son muchos los periodistas y aventureros que se han decidido a pasar una noche en Belchite. Hay testimonios que afirman que al escuchar la grabación de psicofonías se pueden apreciar sonidos de disparos, aviones y bombas. Esto no deja de ser un fiel reflejo paranormal de los horrores vividos en la Guerra Civil. Las principales zonas en las que aparecen enfocarse los fenómenos son 4: la Plaza de la Cruz, la Fosa Común y las 2 iglesias. Lugares todos ellos donde fueron encontradas fosas comunes de la Guerra Civil, pero también de la pandemia de peste que afectó al municipio durante la Edad Media. Como veis, se tratan de sucesos cuya explicación no está del todo clara. Pero antes de abandonar Zaragoza y dar paso a la sección de las diosas del inframundo, te contaré la historia de la fuente de la hispanidad, la fuente del dragón emergente, la fuente de la de incrédulos o la fuente del batallador. Son algunas de las más famosas de la capital aragonesa. Pero, ¿cuál es la fuente más antigua de Zaragoza? Ese puesto lo ocupa la fuente de la princesa. ¿Conoces su historia? ¿Sabrías decir dónde está ubicada? Venga, descúbrelo ahora conmigo. Vamos. La conocida como Fuente de la Princesa o Fuente de Neptuno fue la primera fuente urbana monumental de agua potable de Zaragoza. Fue de suma importancia para la ciudad, ya que no existía el agua corriente. Se ubicó en el centro de la urbe, en la plaza de San Francisco, después llamada de la Constitución y hoy de España. Durante años cumplió su función de abastecimiento de agua para los vecinos de la zona y sirvió de punto de encuentro. Esto último no ha cambiado con el paso del tiempo, pero existe una pequeña diferencia. Ahora, en vez de reunirse en este espacio para buscar agua y llenar los toneles de los aguadores, se queda para comprar ropa en pesca, cazar Pokémon o calentar motores para ir de fiesta. Pero, ¿por qué y cuándo se construyó? En el año 1833 se colocó la primera piedra con un claro objetivo: eternizar el juramento como princesa de Asturias de la heredera al trono, la futura reina Isabel II. No fue hasta el 24 de julio de 1845 cuando la fuente más antigua de Zaragoza comenzó a emanar agua. En un principio se pretendía traer las aguas desde los ojos del Pinseque, pero surgieron problemas y se paralizaron las obras.
Por ello, se abasteció con el agua del Canal Imperial de Aragón. Debido a las necesidades de ampliar la plaza para dar más holgura al tráfico rodado, en 1902 la fuente fue desmontada y sustituida por el monumento a los mártires de la religión y la patria. Si tiene nombre, existe. La fuente más antigua de Zaragoza comenzó a tomar forma a partir de un proyecto de los arquitectos José de Llerza y Joaquín Gironza. Pero a este planteamiento inicial le faltaba algo. La fuente pedía a gritos una figura para adornarla. Así pues, el encargado de fabricar la guinda del pastel fue el escultor natural de Alcañiz, Tomás Llobet, que trabajaba como profesor de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza. El artista recuperó una obra que había esculpido en el pasado por iniciativa de los franceses y presentó un nuevo modelo para la fuente. Su propuesta fue aprobada y la fuente adoptó la imagen que Llobet había imaginado para ella. La fuente consta de una pirámide truncada cuyos ángulos se visten con las figuras de 4 delfines que expulsan agua por la boca. Entre estas criaturas puede leerse 4 inscripciones alusivas a Isabel II. Esta es una de ellas. Ni a mejor princesa, ni a pueblo más fiel, ni en suelo más ilustre pudiera dedicarse esta memoria. Esta estructura sirve de base a la escultura que corona la fuente más antigua de Zaragoza, la cual rinde homenaje al señor de los ríos y mares. ¿Un siluro del Ebro? No, más bien el Aquaman de la antigua Roma, Neptuno. El dios preside el conjunto. La estatua se encuentra de pie en actitud de mandar las aguas. En su mano izquierda sostenía un tridente, emblema de la deidad hoy desaparecido. Esta construcción se inspira en la fuente de Neptuno del Paseo del Prado de Madrid. Hasta que esta fuente encontró su localización definitiva, pasó por distintos espacios. En otras palabras, la fuente de la princesa ha viajado más que tú y que yo este verano. Cuando fue desmontada en 1902 de la actual Plaza de España, fue almacenada durante años en los almacenes municipales. Más tarde le quitaron el polvo y volvió a ver la luz del sol, en concreto en la arboleda Macánaz. Por allí, a orillas del Ebro, pasó sin pena ni gloria, pues como el río, guardó silencio al pasar por el Pilar. Ni siquiera el agua brotó de sus chorros. Finalmente, en 1946, se trasladó al lugar en el que hoy en día podemos admirarla, en la Glorieta de la Princesa, en el Parque Grande José Antonio Labordeta.
Y llegados a este punto, dime, ¿te ha resultado interesante? ¿Sí? Pues vamos entonces con la diosa del inframundo o mujer maldita de esta semana. Enseguida te presentaré a Istli, alegre diosa del cuchillo de la matanza ritual. El cielo deja de existir. La tierra está fría y oscura. No existe sol y en los campos ya no hay flores. Todo se vuelve triste. La felicidad vuela como si un dementor estuviese allí. El invierno es eterno. El inframundo es parte de este ambiente y da comienzo a una eternidad. Estás en la muerte y en ella están las diosas de la muerte. No importa la cultura en la que quieras buscar. Todas las culturas tienen dioses y diosas de la muerte. Aunque a decir verdad, no es un perfil de diosas que abundase mucho. ¿Quieres saber quiénes eran? Entonces estás en el lugar adecuado. Bienvenidos al inframundo de Si tiene nombre, existe.
está a cargo de los cuchillos sagrados de piedra de obsidiana que se utilizan para la matanza ritual. Pero debemos señalar que los cuchillos de sacrificio aztecas no eran los sombríos instrumentos de tortura que uno podría imaginar. De hecho, estaban adornados con pequeñas y lindas caras con ojos muy abiertos. Como apunte, os diré que la obsidiana, Itli, como le llamaron los mexicanos, es una roca ígnea volcánica muy apreciada y venerada en las culturas mesoamericanas. Su belleza es increíble, es transparente y brillante. Su colorido abarca diferentes tonalidades, pues hay obsidiana verde, café, violeta, café rojiza, la llamada obsidiana meca, azul, negra y jaspeada. Según se la corte, puede variar de color, pues es una piedra mágica. Como apunte, os diré que la obsidiana, Isli, como le llamaron los mexicas, también es una roca ígnea volcánica muy apreciada y venerada en las culturas mesoamericanas. Entre los mexicas del oficio artesanal de la obsidiana fue un trabajo sumamente importante desde el punto de vista económico, del que se sustentaron muchas sociedades. La Sierra de las Navajas, localizada en el sureste del estado de Hidalgo, desde la antigüedad ha sido uno de los yacimientos más explotados y aún en nuestros días sigue proporcionado este material volcánico. A este yacimiento los mexicas le dieron el nombre de Toltecaitli, la obsidiana de los maestros, y de Ixtelpet, el cerro de obsidiana. Su nombre español se debe a la imaginación de Alex Ander von Humboldt, quien le llamaría así por la enorme cantidad de las lascas de obsidiana que presenta en sus faldas. Dicho cerro fue explotado por los teotihuacanos, toltecas y aztecas. Alcanzó su máxima actividad en la época de la ciudad de Teotihuacán y de la cultura mexica. En el cerro se llevaron a cabo excavaciones, perforaciones y se construyeron pozos. Cerca de las minas se encontraban los campamentos de los mineros. La extracción de la obsidiana se llevó a cabo por medio de bocaminas, perforaciones de tiro vertical de 1,5 centímetros de diámetro, con una profundidad de 30 metros. En los lugares donde el Itli estaba a poca profundidad, la explotación se realizaba a cielo abierto con excavaciones de 15 metros de profundidad. Este tipo de excavación fue muy usada. Asimismo, se realizaron pozos de extracción en forma de cráter de 6 metros de diámetro y 3 de profundidad. Los instrumentos que sirvieron para la extracción de la piedra, martillos y picos de riolita, roca ígnea volcánica de color gris, y basalto encontrados en las minas, las bocaminas y los campamentos de mineros. Los instrumentos utilizados para extraer la obsidiana fueron sobre todo martillos y picos de riolita y basalto, los más importantes tributarios de obsidiana del Imperio Mexica. Se encontraba cerca de los yacimientos de Pachuca, Hidalgo y en las localidades del actual Estado de México. Los mexicas la clasificaban según sus características: obsidiana blanca, gris y transparente, obsidiana de los maestros, verde, azul con visos dorados, obsidiana jaspeada, obsidiana meca, café, rojiza, empleada para puntas de proyectil, obsidiana común, negra y opaca para hacer raspadores y objetos bifaciales, obsidiana negra, brillante,
transparente y traslúcida. En los talleres mésicas se trabajaba la obsidiana desde su estado de núcleo y preforma hasta lograr el objeto deseado, lo que hace pensar en una manufactura en cadena y en la existencia de un oficio muy especializado. Los talleres se localizaban en los grandes centros urbanos y en ciudades menos importantes y rurales se asentaban en los calpullis o barrios y debían pagar tributo al Estado, que controlaba la distribución de los objetos elaborados y el suministro de la materia prima. Existían artesanos mexicas que fabricaban objetos comunes en obsidiana, otros que se dedicaban a la lítica pulida, a más de aquellos que eran verdaderos artistas del idli, que fabricaban figurillas, espejos, bezotes, orejeras, orejaras, cuentas de collares y 1000 objetos más. Los artesanos estaban organizados en gremios y el oficio se transmitía de padres a hijos. El gremio de los artesanos en obsidiana contaba con sus propios dioses preferidos. En la cultura mexica, a los muertos comunes se incineraban después de haberles vestido con sus mejores galas y atado en posición fetal. Entonces se les envolvía con varias telas y se les amarraba con sogas hasta formar una especie de fardo funerario. Enseguida se les adornaba con banderas de papel y plumas y se les colocaba una máscara esculpida o decorada con mosaicos. Ya que estaba preparado el cuerpo, se le ponía sobre una hoguera, cuyo fuego alimentaban los ancianos encargados de esta tarea. Los restos de huesos y cenizas, los primeros cabellos que se le habían cortado al muerto cuando era niño y los últimos cortados ya difunto, junto con la piedra colocada en la boca antes de la incineración, llamada chalchihuit, cuya función consistía en sustituir simbólicamente al corazón para que no se quemara y afectara al alma. Se guardaban en una vasija que se colocaba en el altar doméstico o en el templo del barrio correspondiente. Pero si se trataba de un macehual, gente de pueblo, le ponían por corazón una humilde obsidiana. Y hasta aquí el podcast de hoy. Creo que este viaje ha sido completísimo. Por lo menos a mí me lo ha parecido. ¿A ti qué impresión te ha dado? Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y recuerda que si tiene nombre, existe. Nos vemos en nuestra próxima cita del viernes que viene. Cuídate.